Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast sobre salud y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas en el mundo, la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿Qué beneficios y riesgos tiene? ¿Cómo se puede prevenir y cuidar la salud renal? Estas y otras preguntas las vamos a responder en este podcast con la ayuda de un experto en nefrología, el Dr. Kevin, así que, si quieres saber más sobre la hemodiálisis, no te pierdas este podcast. Comenzamos. La hemodiálisis es un tratamiento que se usa para filtrar la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo por sí mismos. Los riñones son unos órganos que se encargan de eliminar las toxinas, el exceso de agua y los minerales que no necesitamos de la sangre. Cuando los riñones fallan, estas sustancias se acumulan en el organismo y pueden causar problemas graves de salud. La hemodiálisis ayuda a limpiar la sangre y a mantener el equilibrio de los líquidos y los electrolitos en el cuerpo. ¿Cómo sabemos si necesitamos hemodiálisis? Los síntomas de la insuficiencia renal pueden variar según la persona y el grado de afectación, pero algunos de los más comunes son fatiga y debilidad, náuseas y vómitos, pérdida de apetito y de peso, hinchazón de las piernas, los pies o el rostro, dificultad para respirar, picazón en la piel, cambios en el color y la cantidad de la orina, dolor de cabeza y mareos, confusión y problemas de memoria. Si tienes alguno de estos síntomas, es importante que consultes con tu médico para que te haga un análisis de sangre y de orina y te indique si necesitas hemodiálisis o no. ¿Qué puede causar la insuficiencia renal que requiere hemodiálisis? Hay muchas posibles causas, pero las más frecuentes son: la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones y afectar su función. La hipertensión arterial es una condición que se produce cuando la presión de la sangre en las arterias es demasiado alta. Esto puede forzar el trabajo de los riñones y deteriorarlos con el tiempo. Las enfermedades glomerulares son un grupo de enfermedades que afectan a los glomérulos, que son las unidades filtradoras de los riñones. Estas enfermedades pueden provocar inflamación, cicatrización o pérdida de los glomérulos y reducir la capacidad de filtración de los riñones. Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos por los genes. Algunas de estas enfermedades pueden afectar a los riñones y causar su mal funcionamiento. Un ejemplo es la poliquistosis renal, que se caracteriza por la formación de quistes en los riñones que los agrandan y los dañan. Las obstrucciones son situaciones que impiden el paso normal de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Esto puede causar una acumulación de presión y de orina en los riñones y dañarlos. Algunas causas de obstrucción son los cálculos renales, los tumores, las infecciones o el agrandamiento de la próstata. La insuficiencia renal se puede clasificar en diferentes etapas según el grado de daño y el nivel de filtración de los riñones. Estas etapas son: etapa 1, el nivel de filtración es normal o alto, pero hay signos de daño renal, como la presencia de proteínas o sangre en la orina. En esta etapa, se recomienda controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, y seguir una dieta saludable y equilibrada. Etapa 2, el nivel de filtración es ligeramente bajo, entre 60 y 89 mililitros por minuto. En esta etapa, se recomienda lo mismo que en la etapa 1, y además hacerse análisis de sangre y de orina periódicos para detectar posibles complicaciones. Etapa 3, el nivel de filtración es moderadamente bajo, entre 30 y 59 mililitros por minuto. En esta etapa, se recomienda lo mismo que en las etapas anteriores, y además tomar medicamentos para proteger los riñones, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ISA, o los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. También se recomienda consultar con un nutricionista para ajustar la ingesta de proteínas, fósforo, potasio y sodio. Etapa 4. El nivel de filtración es severamente bajo, entre 15 y 29 mililitros por minuto. En esta etapa, se recomienda lo mismo que en las etapas anteriores, y además prepararse para iniciar un tratamiento de sustitución renal, como la hemodiálisis o el trasplante. Se debe elegir el tipo de acceso vascular para la hemodiálisis, que puede ser una fístula arteriovenosa, un injerto o un catéter. También se debe evaluar la posibilidad de ser candidato a un trasplante y buscar un donante compatible. Etapa 5. El nivel de filtración es muy bajo, menor de 15 mililitros por minuto. En esta etapa, se requiere iniciar un tratamiento de sustitución renal de forma urgente, ya que la vida del paciente está en riesgo.
se debe iniciar la hemodiálisis o el trasplante lo antes posible y seguir las indicaciones del equipo médico. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia renal que necesita hemodiálisis? El diagnóstico se basa en los síntomas del paciente, el examen físico y los análisis de sangre y de orina. Los análisis de sangre más importantes son: la creatinina es un producto de desecho que se forma por el metabolismo muscular y que se elimina por los riñones. Cuando los riñones no funcionan bien, la creatinina se acumula en la sangre y aumenta su nivel. Un nivel de creatinina alto indica una disminución de la función renal. El nitrógeno ureico en sangre, BUN, es otro producto de desecho que se forma por el metabolismo de las proteínas y que se elimina por los riñones. Al igual que la creatinina, cuando los riñones no funcionan bien, el BUN se acumula en la sangre y aumenta su nivel. Un nivel de BUN alto indica una disminución de la función renal. El índice de filtración glomerular, IFG, es una medida que estima la cantidad de sangre que filtran los riñones por minuto. Se calcula a partir de la edad, el sexo, la raza y el nivel de creatinina del paciente. Un IFG bajo indica una disminución de la función renal. Los análisis de orina más importantes son: el sedimento urinario es el conjunto de células, cristales, cilindros y otras sustancias que se encuentran en la orina al observarla al microscopio. El sedimento urinario puede revelar la presencia de infecciones, inflamaciones, cálculos o tumores en el tracto urinario. La proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. Las proteínas son moléculas grandes que normalmente no se filtran por los riñones. Cuando los riñones están dañados, pueden dejar pasar las proteínas a la orina y causar proteinuria. ¿En qué consiste el tratamiento de la hemodiálisis? La hemodiálisis es un proceso que se realiza con una máquina llamada dializador, que actúa como un riñón artificial. El dializador tiene dos partes, una que contiene una solución llamada dialisato, que tiene la misma composición que la sangre sana, y otra que contiene una membrana semipermeable, que permite el paso de las sustancias que se quieren eliminar de la sangre. La sangre del paciente se extrae por medio de un acceso vascular, que puede ser una fístula, un injerto o un catéter, y se hace circular por la membrana semipermeable. Allí, se produce un intercambio de sustancias entre la sangre y el dialisato, de forma que las toxinas, el exceso de agua y los minerales que no se necesitan pasan al dialisato, y las sustancias que se necesitan se quedan en la sangre. La sangre limpia y equilibrada se devuelve al paciente por el mismo acceso vascular. La hemodiálisis se suele realizar en un centro especializado, bajo la supervisión de un equipo médico y de enfermería. La duración y la frecuencia de las sesiones dependen de las necesidades de cada paciente, pero lo habitual es que se realicen 3 veces por semana, durante unas 4 horas cada vez. Algunos pacientes pueden optar por hacerse la hemodiálisis en su casa, si cuentan con el equipo y el entrenamiento adecuados, y con el apoyo de un familiar o un cuidador. ¿Qué beneficios y riesgos tiene la hemodiálisis? La hemodiálisis tiene como principal beneficio que mejora la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes con insuficiencia renal terminal. Al limpiar la sangre y mantener el equilibrio de los líquidos y los electrolitos, la hemodiálisis ayuda a prevenir o tratar las complicaciones de la insuficiencia renal, como la anemia, la acidosis, la hipertensión, el edema, la uremia, la hiperpotasemia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, la osteodistrofia renal, la neuropatía, la pericarditis, la gastritis, la malnutrición y el deterioro cognitivo. Sin embargo, la hemodiálisis también tiene algunos riesgos y efectos secundarios que se deben tener en cuenta y controlar. Algunos de estos son: la hipotensión. Es una caída de la presión arterial que puede ocurrir durante o después de la hemodiálisis debido a la pérdida rápida de líquido. La hipotensión puede causar mareos, náuseas, vómitos, calambres, dolor de cabeza, palpitaciones, sudoración, visión borrosa o pérdida de conciencia. Para prevenir la hipotensión, se debe controlar el peso seco, que es el peso ideal del paciente después de la hemodiálisis, y evitar ganar demasiado peso entre las sesiones. También se debe ajustar la velocidad y la cantidad de líquido que se extrae durante la hemodiálisis y tomar los medicamentos para la presión arterial según las indicaciones del médico. La infección es una complicación que puede afectar al acceso vascular, ya sea la fístula, el injerto o el catéter. La infección puede causar enrojecimiento, hinchazón, dolor, calor, pus o fiebre en la zona del acceso. Para prevenir la infección, se debe mantener una buena higiene del acceso vascular, siguiendo las recomendaciones del equipo médico y de enfermería.
También se debe evitar tocar, rascar, golpear o mojar el acceso y reportar cualquier signo de infección al médico lo antes posible. La coagulación es la formación de coágulos de sangre que pueden obstruir el acceso vascular o el dializador y reducir el flujo de sangre. La coagulación puede causar una disminución de la eficacia de la hemodiálisis y aumentar el riesgo de trombosis o embolia. Para prevenir la coagulación, se debe administrar una sustancia anticoagulante, como la heparina, durante la hemodiálisis y evitar la compresión o el doblamiento del acceso vascular. También se debe controlar el tiempo de coagulación de la sangre y ajustar la dosis de anticoagulante según las necesidades del paciente. La reacción alérgica es una respuesta inmune anormal que puede ocurrir por la exposición a alguna sustancia del dializador, como el dializato, la membrana o el desinfectante. La reacción alérgica puede causar picazón, erupción, urticaria, hinchazón, dificultad para respirar, tos, presión en el pecho o shock anafiláctico. Para prevenir la reacción alérgica, se debe elegir el tipo de dializador más adecuado para el paciente y evitar el contacto con sustancias que puedan causar alergia. También se debe estar atento a los síntomas de alergia y avisar al equipo médico y de enfermería si se presentan. ¿Cómo se puede prevenir y cuidar la salud renal? La mejor forma de prevenir la insuficiencia renal y la necesidad de hemodiálisis es mantener unos hábitos de vida saludables, que incluyen controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol, y tomar los medicamentos que el médico indique para tratar la hipertensión, la diabetes o la hipercolesterolemia. Seguir una dieta equilibrada y variada, que sea baja en sal, azúcar, grasas saturadas y trans, y que aporte la cantidad adecuada de proteínas, fósforo, potasio y calcio. Para ello, se puede consultar con un nutricionista que puede elaborar un plan de alimentación personalizado según las necesidades de cada paciente. Beber suficiente agua y otros líquidos, sin excederse ni quedarse corto, y teniendo en cuenta el peso seco y la cantidad de orina que se produce. Se debe evitar el consumo de alcohol, café, té y otras bebidas estimulantes o diuréticas que pueden alterar el equilibrio de los líquidos y los electrolitos. Hacer ejercicio físico de forma regular, adaptado a las condiciones y preferencias de cada paciente. El ejercicio ayuda a mejorar la circulación, la presión arterial, el peso, la masa muscular, el ánimo y la calidad de vida. Se debe evitar el ejercicio intenso o extenuante que puede causar deshidratación, hipotensión o lesiones. Se recomienda hacer ejercicio al menos 30 minutos al día, 3 veces por semana y preferiblemente en compañía de otras personas. Dejar de fumar, ya que el tabaco es un factor de riesgo para la insuficiencia renal y otras enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas. El tabaco daña los vasos sanguíneos de los riñones y reduce su capacidad de filtración. También aumenta la presión arterial, el colesterol y el riesgo de trombosis. Se puede pedir ayuda al médico o a un profesional de la salud para dejar de fumar y usar métodos de apoyo como parches, chicles, pastillas o terapias conductuales. Cuidar el acceso vascular, siguiendo las indicaciones del equipo médico y de enfermería. Se debe mantener una buena higiene del acceso, evitar las infecciones, las coagulaciones y las lesiones, y revisar el acceso a diario, palpando el pulso y observando el aspecto. Se debe acudir al médico si se detecta algún problema o anomalía en el acceso. Hasta aquí nuestro podcast sobre la hemodiálisis. Esperamos que haya sido de su interés y que hayan aprendido algo nuevo sobre este tratamiento que salva vidas. Les recordamos que este podcast es solo informativo y no sustituye la opinión de su médico. Les invitamos a seguirnos y a escuchar nuestros próximos episodios sobre otros temas de salud y bienestar. Hasta la próxima. Adiós.